Gustavo, encantado de volverte a recibir. Muchísimas gracias, Jorge, más bien. Un placer siempre estar con vos. No, el honor es mío. Para que hablemos un poco de política, qué va a pasar con las próximas elecciones que ya están en abril. Ya se deciden dos partidos importantes, ¿verdad? Valen va a ser el candidato y luego ese mosaico de partidos pequeños, algunos sin ninguna estructura, que le llamamos partidos taxi, Claro. pero que pueden causar sorpresas si tienen recursos para comprar troles, ¿verdad? Porque ahora estas elecciones no sabe uno qué va a pasar. Puede ser muy violentas en el sentido de que no va a haber debate de ideas, sino que va a ser y quién compra más troles y cómo atacan a uno y otro candidato. Y el que se mete en esa pelea y tiene que ir preparado para eso, ¿verdad? Y que no es la gran visión de Costa Rica a largo plazo, no. Ahí va a discutirse puros argumentos de, de enfrentamiento, de choque, de lucha, porque esta polarización que se ha dado en este país es algo preocupante, la violencia es muy preocupante, ¿verdad? Ya llevamos prácticamente rompiendo el récord en los primeros meses y pico, ¿verdad? De este año, ¿verdad? Entonces, algo tenemos que hacer, porque vamos a perder una democracia si no tomamos acciones, ¿verdad? Si no escogemos bien el equipo. No podemos seguir improvisando como lo que está pasando ahora, que en la Caja del Seguro Social han tenido un movimiento de las presidencias ejecutivas grandes, una institución tan importante, ¿verdad? Y en las juntas directivas también. Y ahora resulta que también tres, digamos, importantes ministros, ¿verdad? Importantes para resulta que ponen la renuncia, pues van a lanzar a la campaña, ¿va? Bueno, no sé, dos por lo menos se definen ahí, ¿verdad? Entonces, Liberación como una campaña abierta, totalmente abierta, ¿va? Donde puede haber una infiltración grande para escoger no el mejor candidato, sino el candidato que más agrada a los choles, ¿verdad? Es un fenómeno muy complejo porque este resumen que estás haciendo, Jorge, generalmente, el otro día hablaba con alguien que me decía, ¿qué ha pasado en las noticias? Porque vieras que yo no estoy muy enterado de todo lo que está sucediendo. Y tenemos un país que, primero, poco a poco ha ido abandonando la idea de informarse. Ya no se trata de medios canallas o medios no canallas, no. Hay gente que no se informa qué es lo que está sucediendo en el país. Entonces, la realidad le está pasando sin darse cuenta de los fenómenos. Lo cual es más grave todavía que malinformarse, porque por lo menos informarse de un lado o de otro te permite discutir. Es que cuando ni siquiera te informás, ya ni siquiera tenés criterio para decir dónde es que sí podría haber algo de razón y dónde no. Ya eso ha pasado en Costa Rica. Costa Rica tenía niveles de lectura, por ejemplo, de periódicos o de audiencias en televisión, en donde normalmente 37, 35% de la población costarricense leía noticias en medios escritos. Esa lectura, olvídala. Debemos andar por ahí cerca entre el 14, 15% de personas que realmente leen. O sea, me refiero a leerse el periódico de principio a fin. No los obituarios, no las sociales, no deportes. Exacto. Alguien que está preocupado o está pendiente del país, de la problemática es muy difícil. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos discusiones en el país
que están pasando, de ese número reducido de personas que leen o que se enteran de qué es lo que está pasando por el país, tenemos poblaciones que además, como si fuera poco, entran en una versión polarizada del país, no uniéndonos para ver cómo salir adelante, sino para ver quién tiene la razón y quién se impone ante el otro. Entonces entramos peleados. Y ya eso es otro problema adicional, porque como se dice normalmente en ciencia política, el problema es no tener plan de educación. Pero ni siquiera discutir el plan de educación y pensar que uno está bueno y que el otro está malo, ya eso nos deja como país sin buscar la solución. Y esto es como hacer un diagnóstico, para poder encontrar las soluciones, esto es como un diagnóstico médico, ¿verdad? Tenemos que ver toda la sintomatología. Cada vez menos lectura, cada vez más polarizados. Tercero, Cada vez menos educados, cada vez menos educados, que eso es un agravante. cada vez más violentos. Ese es el elemento, Jorge, que vos lo señalabas ahora en el resumen que hacías de introducción, que me parece importantísimo. Llevamos 40 y tantos días, estamos a 42, 43 días de haber empezado el año. Ya hay más de 100 homicidios en el país. Eso te deja más de 2 homicidios por día. Eso no solamente sucede en la realidad material, de que están matando gente realmente. No, eso sucede en las redes sociales, donde no te matan, pero todos los días te insultan, te agreden, te están viendo a ver de qué manera te atacan, formas mediante las cuales incluso te amedrentan. Hay gente que escribe en las redes sociales, aquí, deme su dirección para ir a visitarlo, a golpear. Y uno dice, pero o sea, ¿en qué momento caímos en eso? ¿En qué momento esto se normalizó? Se volvió como si fuera una práctica común que no es penalizable. Y no es censurable, ¿verdad? Y no es hay censurable, nada. ¿verdad? En Europa sí ya se Claro. está. Y ojalá fuera aquí en Costa Rica algo así. Entonces, tenés una sociedad poco informada, dividida, peleona, agresiva. Y como decías vos, y esto en un escenario ya electoral, lo decía don Luis Antonio Sobrado hace unos días, Costa Rica se tiene que preparar para una campaña electoral la más violenta que haya tenido en toda su historia. Si a eso le agregas todavía algo peor, que las personas normalmente no se enteran de los que están haciendo comentarios en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, quiénes sí son reales y quiénes son troles, de vos, ¿a qué te atenés? A que de repente puedes poner, no sé, hoy la pasé muy bien en la playa, pero si estás en contra de, especialmente en el caso en particular en Costa Rica, en contra del gobierno o has señalado alguna crítica, te buscan y te dicen, dígame en cuál playa para ir a buscarlo, y te amenazan a tu familia. Porque son troles, porque finalmente saben que se pueden esconder tras una personalidad, un avatar, que nadie puede, y que si no, lo cierran. No hay problema, lo cierran. Lo desechan. ¿Por qué? Porque comprar hoy troles es muy barato. Y hemos visto en Costa Rica troles asiáticos especialmente, apoyando, por ejemplo, hacíamos el recuento a inicios de esta administración y a mediados, la cantidad de troles que seguían, por ejemplo, a la diputada oficialista jefa de la bancada de gobierno. Y entonces empieza a malearse la discusión política y la gente, ¿cuál es la reacción automática de las personas? Lo político es feo, lo político es malo, lo político es desagradable, es violento. Entonces, ningún ser humano que yo conozca, esa parte le gusta. Y nos va a alejar más de la política. Con dos agravantes adicionales. 1, cada vez menos gente vota y por lo tanto entonces cada vez menos gente elige al próximo presidente de la República. Oscar Arias quedó aproximadamente con un 26% del padrón nacional, Luis Guillermo Solís quedó más o menos con un 21% del padrón nacional, Carlos Alvarado queda con el 14.5% del padrón nacional, Rodrigo Chávez Robles queda con el 9.9% del padrón nacional. 1 de cada 10 personas en este país dijeron quién era el próximo presidente. Caso número 2, segundo problema, que cada vez, no sé si se acordarán aquella fatídica campaña del menos malo.
Esto no llegamos de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, antes elegíamos al menos malo. Después se elige por descarte. Como este candidato no me gusta, entonces voy a ir a crucificarlo para que no salga. Ahora es al revés, Jorge. Ve qué interesante lo que vos mencionaste. Ahora voy a ir a votar por el peor de los candidatos para asegurarme que ese candidato quede, el peor, para que un partido político importante. Es un partido político importante, para que mi candidato, quien quiera que vaya a ser, que coja el taxi que sea, no importa, que haga marrullerías en época electoral y haga cosas irregulares y saque plata donde no se sabe de dónde viene la plata, no importa, pero para que mi candidato o candidata le gane a ese mal candidato. Entonces Costa Rica va a escoger en las próximas elecciones a los peores candidatos de toda su historia. Ve qué agravante, porque entonces la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad, el ambiente, los derechos humanos, que son temas que nos deberían importar a todos, y escoger a la mejor persona para que dé soluciones, ya no importa. Eso no es lo relevante. Y eso es muy grave. Con el agravante que puede estar el lavado de dinero. Absolutamente. Atrás, ahí en la parte de narco. Absolutamente. Porque ese poder existe, ¿verdad? Claro, claro. Ya. Y le servirá que llegue alguien absolutamente incompetente. Y que alguien que lo pueda manejar también, ¿verdad? Claro. Que esto ya sería más grave, ¿verdad? Claro. Imagínate que con este gobierno, ha habido señalamientos del Universal de México, ayer salió el anuncio de Le Monde en París. Que somos el mayor tránsito. Que somos de un espacio en donde ya el narcotráfico está haciendo de las suyas. Jorge, de ahí el paso a que nos pase lo que pasa en otros países en América Latina, en donde empiezan a asesinarse personas que se meten en política que están en contra del narco, o empiezan a haber platas para favorecer a aquellos que favorezcan al narco. Estamos a un paso, si no es que ya estamos. Ellas mataron a un agente de la OIJ, muy importante, ¿verdad? Ya entramos en una zona ya muy caliente, como dicen, ¿verdad? Ya entramos en ese momento en que Costa Rica se matan agentes del OIJ. Y gente joven, ¿verdad? Y no se le da dinero al OIJ para que combata el narcotráfico. El ministro de Hacienda dice, no, se lo va a dar en pagos. Como si en Costa Rica se mataran personas a pagos. O se solucionaran los problemas a pagos. Y por otro lado, se están yendo agentes judiciales por mucho, porque tras de que no les dan el dinero, son mal pagados, y tras de que son mal pagados, luchar contra algo que no tengo al gobierno del lado mío, que no tengo a las autoridades, al resto de las autoridades del lado mío, que, bueno, se puede utilizar la Unidad Especial de Investigación, que es una entidad política que está en Casa Presidencial, ya está haciendo allanamientos. O sea, entonces, ¿por qué esos recursos no se van para donde tenía que irse realmente y no para donde políticamente se desee? Y antes era una unidad para ver para, digamos, un poco el análisis macro, digamos, claro, de las tendencias, de las situaciones mundiales. Para ponerse de acuerdo con países como Colombia, con México, claro, para hacer estrategias regionales de cómo combatir el narcotráfico, no para ir a hacer allanamientos en el país. No. Eso es una policía rara, porque además en Costa Rica ya aparecen persecuciones a diputaciones, fotografías, videos de persecución política, y eso ya es muy peligroso, nos mete en una era para la que Costa Rica no estaba preparada. Y yo espero que nunca se prepare para eso, porque no debería ser. Costa Rica no está preparada, ni el mundo entero está preparado de lo que está pasando, ¿verdad? O sea, porque esto de los troles y todo también puede haber sucedido, está sucediendo en otros países también, ¿verdad? Donde son democracias, ¿verdad? Sí. Esto en las redes hay que tener cuidado, hay que establecer legislación. O sea, claro, no puede ser que estén a la libre, ¿verdad? Me parece a mí que ya Europa ya se preocupó, que ya un poquito tarde todo, sí, ¿va? Hay pero legislación, no más tarde todavía. Hay legislación que se ha propuesto en Costa Rica, y por ahí la idea de controlar precisamente el tema de los troles. En esta elección tenemos todavía algo que agrava el tema de los troles, y es que hay ya inteligencia artificial funcionando. Entonces uno ve
animales silvestres que cobran vida y tienen la cara de un personaje y se empiezan a armar cosas que uno no veía antes, que le hace pensar que si se empieza a utilizar mal la inteligencia artificial, si no la logramos controlar, las próximas elecciones, desde ya, porque las elecciones no es que empiezan en octubre, ya empezaron, Costa Rica va a ser víctima de una manipulación como nunca antes en la historia, de desinformación, de manipulación, que va a hacer que el proceso electoral sea... Con figuras de animales también. Sí, claro, sí, claro. Y en eso hay expertos ya con figuras de animales para... Y ya tan avanzado está. Así estamos en esa época, mientras en otros países como Inglaterra o en el área de Sur Pacífica, donde ya hay, muy interesante porque hay candidaturas que se hacen con inteligencia artificial, pero son ensayos, entonces uno sabe que desde el principio se definen como inteligencia artificial, pero cuando eso no se hace explícito, uno no sabe si de repente empieza a haber manipulación y empieza a haber daño y empieza a haber audios, videos con montajes que efectivamente pueden hacer daño a la democracia en Costa Rica. Y hay gente que no le preocupa la democracia, yo sé, ¿verdad? Que dice, democracia no tiene nada que ver, a mí me interesa los pasajes de autobús, el precio de la canasta básica y demás, y el salario, lo cual está bien, pero es que una cosa no existe sin la otra. No se puede tener buenos salarios, precios bajos y además buena infraestructura de transportes y demás, lo hemos visto en esta administración, si no hay un gobierno que trabaje para solucionar los problemas. Cuando el gobierno está más interesado en troles, en ver de qué manera ataca la institucionalidad y tal, los otros temas no importan. No importan. La gente no se da cuenta que efectivamente hay gobiernos que llegan preocupados por otros temas que no son. Y lo triste es que la mayoría de los costarricenses y no se dan cuenta de que estamos perdiendo el tiempo más importante, ¿verdad? Que la educación sigue en serio deterioro, que la salud sigue en serio deterioro, que la seguridad sigue en serio deterioro, y ahí puedo seguir con toda la estructura, la burocracia, nadie ha puesto a pensar de que Costa Rica tiene que reestructurar todo, ¿verdad? Claro. Menos la libertad de prensa, menos la libertad empresarial, menos la libertad individual. Claro. Todo eso tiene que ser respetuoso, ¿verdad? Claro. Jorge, ¿en qué momento en Costa Rica el país aplaude que le entreguen una obra sin terminar? Es más, no solamente sin terminar, chabacanamente hecha. En cualquier otro gobierno esto hubiera significado un escándalo, ¿verdad? ¿Cuándo nos permitimos en Costa Rica que hayan 3 homicidios diarios en promedio? Y no pasa nada. Y no pase nada. ¿Cuándo en Costa Rica nos dimos que no importaba la educación costarricense, que es una de las columnas vertebrales de este país, por lo cual hay inversión extranjera directa, por lo cual hay cada vez mejores salarios, y por es lo cual... futuro. Y es invertir a Para los el próximos futuro. 20, 50 años. Y el que va a reducir la pobreza es la educación. ¿Cuándo en este país permitimos que una ministra pasara 3 años sin dar un solo proyecto, un solo programa de para dónde iba a ir con la educación? Entonces, nadie sabe para dónde va la educación en este país. La ruta famosa. La de famosa ruta. educación. Es más, cuando en el país una ministra renuncia sin haber presentado el plan. Es que, y le aplauden. La ministra, y uno dice, no, perdón, el aplauso no. Si eso hubiera sido un jugador de fútbol, lo sacan recontrachiflado del estadio. Porque no hizo nada en la cancha. Porque no logró siquiera jugar. No se sabe para quién estaba jugando. Nunca vio al director técnico. Hizo lo que le dio la gana. Se fue la ministra de Educación, nunca presentó un plan. Pasamos 3 años sin plan y el ministro nuevo dice que próximamente lo va a presentar. ¿Ya para qué? ¿Cuál próximamente? O sea, eso a cualquier empresario en este país contratan un gerente y le dice el dueño o la junta directiva, le dice al gerente, ¿cuándo me presentas el plan de la empresa? El primer gerente que le diga próximamente le dice, bueno, vaya para su casita. Próximamente vas para afuera. Próximamente va para la casita, porque deme una fecha, deme objetivos. Es el futuro del país. Todos estamos pagando impuestos y no baratos en este país
todo el mundo está poniendo su plata para que la educación funcione, y un ministro se deja decir próximamente. ¿Cuándo en este país permitimos que la incompetencia y la mediocridad tomara el poder? ¿Cuándo en este país, de repente, en salud, se convoca a una ministra a la Asamblea Legislativa para que dé declaraciones y dice, es que usted me convocó como ministra, no como, como vicepresidenta de la República? O sea, ese desdoblamiento. Cuando Costa Rica tenía, en términos de salud, la caja no es que funcione y haya funcionado perfectamente antes, estamos de acuerdo. Pero pasar de una lista de 300,000 personas en listas de espera a tener más de 1.200.000 personas en listas de espera, 4 veces la lista de espera que teníamos antes, y no hay manifestaciones en las calles, y uno ve que la gente como si nada estuviera pasando. 1.250.000 personas en este país están esperando ser atendidas por la Caja Costarricense de Seguro Social, de 5 millones de personas, y nadie dice nada. Pero sí la gente está inconforme, la gente está disgustada, la gente no está feliz, o sea, no es lo que la gente, o sea, la popularidad del gobierno no lleva relación con el bienestar común, pongámosle eso. El señor presidente maneja muy bien el verbo, es muy inteligente, pero al final no tiene equipo. Y el poco equipo que le queda, porque ha movilizado tanto. ¿Va? Más de 50 personas. ¿Más de cuánto? Más de 50. Más de 50 personas. Siendo un hombre inteligente, pero la inteligencia la usa, o sea, la gente no está acostumbrada al estilo de él, ¿verdad? Y él cree que todo esto es una empresa privada, y esto no es una empresa privada. Esto es una mala empresa privada. ¿Ah? Es una mala empresa privada. Sí. Algo está pasando que no estamos llegando donde tenemos que llegar. Sí, o sea, y es muy extraño. Y él lo que hace es denuncia cosas que todo el mundo sabe que están, en tantos años hay un montón de instituciones que están obsoletas y todo el mundo sabe que hay una burocracia espantosa en todos los niveles de la administración pública, que tenemos 300 y pico instituciones. A mí me tocó ir a batallar solo con los trámites, por decir una cosa. Y ahí uno se vuelve loco. De un momento a otro te cambian las reglas, tenés que presentar más documentos y bueno. Pero eso es lo interesante, Jorge. 2 cosas. La primera, resulta que entonces tenemos un presidente que es muy popular, pero que a la hora de que la población evalúa el gobierno está mal evaluado. 60 y pico % de la población no confía en que este gobierno vaya a solucionar los problemas nacionales. Entonces, ¿en qué momento sucedió este desdoblamiento en el que el presidente dejó de ser evaluado por su desempeño y empieza a ser evaluado por lo bonito que habla? A mí no me sirve que hable bonito, a mí me sirve que solucione los problemas nacionales. O porque denuncie a todas las instituciones del problema que hay estructural. Claro. Pero eso es algo entonces, que hay que atacar y pero entonces, mejorar. La otra parte, el segundo problema, un presidente que ataca a la Corte, que ataca a la Asamblea Legislativa, que ataca a la Contraloría, sí, pero nombra a la presidenta ejecutiva que está siendo investigada por un caso de corrupción, la nombra en el Ministerio de Planificación, con un salario millonario. Como ningún ministro o ministra de Planificación ha ganado en millones de colones lo que está ganando la actual ministra. Entonces, uno se pone a pensar... Era la expresidenta de la Caja del Seguro Social, ¿verdad? Exactamente. Entonces... Y pone en la Caja del Seguro Social una abogada que no conoce la institución más importante de este país. Y entonces uno se queda pensando un momento o sea, ¿cómo es posible que uno, por un lado, el presidente es popular, pero por el otro lado salen los 2 ministros, la de Planificación y la Presidencia, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, con calificaciones negativas en redes sociales, muy negativas, pero no se le pega al gobierno? ¿Quién los nombró? ¿No llegaron gratis? ¿Quién les pidió cuentas? ¿Quién? Es más,
fueron tan malos que la gente lo está reconociendo, pero salen aplaudidos. Entonces, es un mundo como extraño, ¿verdad? Porque entonces Costa Rica debería estar unida buscando soluciones en conjunto, porque el país no sale solo. No hay un gobierno todopoderoso que salga solo. 2, ¿dónde están las soluciones planteadas desde el gobierno para todos los problemas que vos has señalado? ¿Dónde está el plan de educación? ¿Dónde está el plan de salud? ¿Dónde está el plan de seguridad? ¿Dónde está? Porque eso no le toca a la Asamblea Legislativa. Y eso no le toca al Poder Judicial solamente. Eso le toca al gobierno. ¿Dónde está el gobierno? En lugar de insultar a la Corte Suprema de Justicia diciéndole, vengan señoras, señores, voy a ir yo allá. Voy a ir allá y no salgo de 4 horas de reunión hasta que tengamos en conjunto consensos, acuerdos, 3, 4 diálogos, proyectos, 20 decretos ejecutivos, o sea, algo para empezar a trabajar juntos. No, es pura pelea. Entonces, es una suerte de... Sí, el problema no es mío, el problema es de... Exactamente, ¿verdad? El problema es de la Contraloría, el problema el de los diputados, es de la Contralora. El problema... Además, lo personaliza. ¿Va? Lo personaliza. Y el presidente de la Corte le dice hasta el nombre. El presidente de la Asamblea Legislativa le dice, usted. Sí, pero lo cita a un debate. Sí. O sea, un debate público. ¿Y un debate para qué? ¿Dónde están las propuestas? Porque si yo te cito vos y te digo, mira, Jorge, trabajemos sobre A o B o C proyecto, es para trabajar en A o B o C proyecto. No es para conversar, no es para debatir. Bueno, pero vamos a ver. Hay que ser optimistas, porque si seguimos en este mar de lágrimas, como dicen, vamos a ir mal. Sí. O sea, lo que está pasando en el mundo es complicado también, ¿verdad? Muy complicado. Y nos va a afectar. Yo creo que estos programas, este y otros programas, donde se dialoga, donde se habla, donde se conversa, eso es lo que se busca, que precisamente llegar a ciertas ideas o acuerdos. Nosotros aquí, por ejemplo, en el programa, yo estoy haciendo un libro por temas ahora, claro, que sirvan como para discutir un acuerdo. No, nadie va a pretender que la conversación tuya hoy sea la que se va a incorporar, pero hay que buscar soluciones. Ese es el punto. Y el sector empresarial tiene que estar presente, y el sector social, todos. Así es. En el país vivimos todos. Y eso es lo interesante. ¿Por qué en lugar de estar viendo el último pleito de los miércoles, la oposición deja hablando solo Lo ponen off. el bullying que se hace permanentemente y empieza a hablar de las soluciones que se pueden plantear y llamar al sector empresarial, llamar a los movimientos sociales, llamar a los sindicatos, llamar al movimiento solidarista, llamar a los de derechos humanos, llamar a todo el mundo y empezar a decir, ok, si aquel no está gobernando y lo que está es puro pleito, hagámoslo nosotros. Y lo dejan hablando solo, porque así es como funcionan las cosas en cualquier parte, en las familias, en las empresas, en las organizaciones. Cuando uno no quiere, dos no pelean. Y ese sector tiene que entonces darse cuenta de que tiene que empezar a plantear otro escenario, otra narrativa, otra cosa completamente diferente, como lo que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa, que me parece maravilloso, que las vecinas y vecinos de Santa Ana se unieran, más de 14,000 vecinas y vecinos, y dijeran, para el Parque Ross, Aquí lo que estamos. queremos nosotros es esto. El gobierno puede seguir hablando de hacer chorros de agua, pero déjelo hablando solo. Es más, el llamado fue, no estorbe, No estorbe. no estorbe, Fue ya amenaza. no nos haga la vida imposible. Pero estas son nuestras soluciones. Y era el alcalde también, ahí todos estaban juntos. Estaban ahí juntos. Y hasta Entonces, los estudiantes y yo creo las que fuerzas vivas de claro, eso una comunidad como Santana. y yo creo que esa es la solución en el país. Empezar a organizarnos, quienes estamos más preocupados por las soluciones que preocupados por el último pleito de la semana. Bueno, encantado de saludarte. Igualmente, Jorge. Placer. Te espero próximamente, porque A la orden. además hoy no hablamos nada de Trump y eso es un tema importante. Importantísimo. Así Muchas es. gracias. A la orden. Muchas gracias a vos, María.